post-osificación. ¿Ya? ¿Cómo así, doctor? Si la hormona de crecimiento funciona adecuadamente en la fase de pre-osificación, tú vas a alcanzar tu talla normal, ¿no? Pero si hay un déficit de hormona de crecimiento, tu crecimiento no va a ser muy óptimo, vas a caer un poco más bajo. Si A por B ya se osificaron tus huesos y por ahí te salió un tumor que secreta mucha hormona de crecimiento, igual vas a crecer, pero ya no para arriba, sino se va a ensanchar tu cuerpo, tus pómulos, tu lengua, tu cara, tus pies, tus manos, todo se va a ensanchar. Y eso les pasa a una persona. Doctor, y aquellas personas que tienen hormona de crecimiento en exceso, crecen, sí, van a crecer alto, simétricamente van creciendo, crecen, pero va a llegar un momento que se tienen que osificar sus huesos. Y una vez que ya crecieron, comienzan a hincharse. Entonces, dependiendo de la fase donde tengamos el problema, va a haber diferentes características y que depende mucho de la osificación. Entonces, ustedes cuando les comenté en una clase, los estrógenos aceleran la osificación básicamente en las damas, por ejemplo. La testosterona no tiene ese mismo efecto en la osificación. Por tal motivo, las damas dejan de crecer antes que los varones. O sea, eso es fisiológico. O sea, desde el momento que comienzan a tener sus ciclos menstruales y comienzan a tener ya sus ciclos estrogénicos, su crecimiento ya no va a ser acelerado y al contrario va a empezar su osificación. Pues dice, ya empieza a mostrar, ya no se crece. En realidad sí crece, puede crecer a 2 centímetros más, 2 a 6 centímetros más, pero normalmente ya no hay mucho crecimiento. ¿Ya? El varón todavía hasta los 21 años puede crecer, pero para eso tienen que dormir bien y tienen que hacer ejercicio y alimentarse adecuadamente. Bueno. Pero como sé que no están durmiendo bien, ya se alinean con eso. Ahora, el otro detalle, doctores, es que el crecimiento, doctores, depende mucho de sus papás. Nunca me voy a olvidar un jovencito que venía al consultorio, no estoy creciendo. ¿Cuántos años tengo? 16, no estoy creciendo, doctor. Quiero crecer, yo quiero medir 1,80 m. ¿Cuánto mides? 1,60 m, doctor, no es posible. Ayúdenme. ¿Ya? Vamos a ayudarte, a ver. Pero, ¿estás bien? Le digo, físicamente, ¿estás bien? Sí. ¿Y cuánto mide tu papá? Ah, yo mido 1,60 m. ¿Y tu mamá 1,50 m? Sus abuelos tampoco no eran vegetarianos. Entonces le digo, ¿qué hacemos ahí? ¿Ustedes creen que si le damos hormona de crecimiento podría crecer? Sí. Pero no tenían los recursos, ¿me dejo entender? A mi hijo lo voy a volver a Cristian. A ver, que gastes 3.000 soles por mes. Tú podrías sostener un pago de 3.000 soles por mes. Aparte de... Como doctor puede ser. A mi hijo lo voy a volver una bestia. No, hasta que se osifique tu hueso. Porque ya has llegado a crecer. ¿Listo? Nadie osifica, solamente se te da hormona de crecimiento fisiológico, o sea, como para que puedas desarrollar tu actividad cotidiana. Pero ya no te damos a dosis de crecimiento, que es una dosis más alta. ¿Ya? Y ahí también sería pulsátil como la hormona de crecimiento. ¿Ah? Ahí también tendría que ser pulsátil como la hormona de crecimiento, porque no. Recuerda que lo pulsátil es la hormona liberadora de hormona de crecimiento, que viene de la parte hipotalámica. Entonces se secreta una expresión pulsátil que estimula a tu adenohipófisis para que secrete su hormona de crecimiento. O sea, el pulsátil no es la hormona de crecimiento, el pulsátil es arriba, el hipotálamo. Por picos, ¿no? Claro, pulsátil, y estimula a la secreción de hormona de crecimiento. En este caso yo te estoy dando a ti hormona de crecimiento de frente. Y eso no inhibiría, pero no interesa si se inhibe, ¿no? No, es que no tienes. O sea, estamos hablando de que tienes deficiencia. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Acá la hormona de crecimiento, en realidad, a ver, ¿qué les pongo? Les planteo la enfermedad. Hipotálamo. Ya, secreta mi hormona, mi famosa hormona liberadora, hormona de crecimiento. Llega a la hipófisis. Va a secretar, le va a estimular, básicamente para que secrete hormona de crecimiento. ¿A qué órgano? A ver, todos. Tiroides, mi TSH va a ir a mi tiroides. Mi ACTH va a ir a la glándula suprarrenal. No tiene célula. La hormona de crecimiento, ¿a dónde no va? Tiene célula El páncreas. No tiene célula diana. No tiene célula diana. Hueso, hígado, o sea, no tiene un órgano específico. No.
No tiene. Ya, en parte es correcto. Bueno, en parte no es tan correcto. El factor de crecimiento insulínico. Hay un órgano principal que es un órgano de actuar. ¿De verdad? O sea, los otros es fácil, ¿no? TSH, ¿dónde va a ir? Tiroides. ACTH, ¿dónde va a ir? Suprarrenal. Mi FSH, ¿dónde va a ir? Básicamente a las células por la parte folicular, pero igual a los órganos condenales. LH, ¿dónde va a ir? Órganos condenales. Todos, algo específico. Pregunto, hormona de crecimiento, ¿dónde va a ir? Páncreas, huesos, hígado, Piel. piel. Es difuso, o sea, no tiene, aparentemente no tiene un órgano, pero sí tiene uno. ¿Qué? ¿Tres guerras? Hígado. Sí. Muy bien, doctor. Hígado. ¿Ya? Entonces, no se olviden, hígado. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué el hígado va a encargarse de producir esta hormona? ¿Cómo se llama? Factor similar a la insulina, ¿no? El famoso IGF-1. ¿Ya? Doctor, entonces, ¿qué significa eso? Que mi hormona de crecimiento va a ir al hígado y va a estimularlo para que produzcas IGF-1, ¿no? El factor similar a la insulina, el tipo 1, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que ambos actúan de forma similar. ¿Listo? O sea, la hormona de crecimiento está bien, pero necesita de este para que actúe en su máximo potencial. Es como que yo necesito de esto para que actúe en su máximo potencial. Entonces, por tal motivo necesito del hígado. Imagínense un paciente, un niño que nazca con trastornos del hígado. ¿Ya? O sea, nació, no sé, con agenesia hepática o de la porta, o sea, algún trastorno del hígado, su hígado no se desarrolló. Pregunta, ¿podrán crecer adecuadamente? No, porque necesitas del hígado para completar y que la hormona de crecimiento adquiera su máxima potencia. ¿Listo? No estoy diciendo que no vaya a todos los órganos que han dicho, sí va. Pero, oh sorpresa, este de acá también va a los diferentes órganos y se potencia su efecto. ¿Listo? Hígado, ¿ya? Ahí quedamos principalmente. Entonces, esta hormona básicamente va a ser la secreción de hormona de crecimiento. ¿Quién lo va a inhibir? Ahora, acá viene lo interesante. Así como la tiroides secreta T3, T4, así como la glándula suprarrenal puede secretar cortisol o aldosterona, o no, principalmente cortisol, el cortisol va y detiene el ciclo. Entonces yo les diría, la hormona de crecimiento va a un órgano y ese órgano tendrá que secretar una sustancia que sea el feedback. Es el factor de crecimiento similar a la insulina. Uno. Este es el que es el feedback. Cuando aumenta, detiene la secreción de hormona de crecimiento y la hormona de crecimiento básicamente va a estimular la secreción de eso. ¿Listo? Es su retroalimentación. ¿Ya? Ahora sí, este es nuestro punto de partida. Y algunas que estamos eso. Doctor, ¿y ahora qué sucede? Ambos intervienen en la parte inmunológica, ambos intervienen en el desarrollo del músculo esquelético, ambos en la parte cardiovascular, la parte de desarrollo funcional, o sea, de la función renal, del crecimiento renal, ambos de la parte gastrointestinal. ¿Por qué? Porque ambos actúan en todo su cuerpo. Por eso se llama hormona de crecimiento. Todo su organismo debe crecer de forma simétrica y proporcional. ¿Se imaginan que tú creas que tu riñón se quede chiquitito como el bebé? ¿O te imaginas que tú crezcas y tu hígado se quede pequeñito? No, o sea, la hormona de crecimiento va a permitir que todo tu organismo desarrolle todos tus órganos de forma simétrica. ¿Ya? Por eso actúa en todo lado. La parte de neurogénesis, la parte de reproducción. Ya la síntesis de insulina tiene mucho que ver con la hormona de crecimiento. ¿Ya? Tanto así que dicen que a más insulina tú tengas, más hormona de crecimiento puedes secretar. ¿Listo? Pero desde un punto de vista fisiológico, no desde un punto de vista no fisiológico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tiene que ver mucho con también la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque de un otro modo van a darse cuenta que la hormona de crecimiento actúa, yo llamaría así, como factor diabetogénico. ¿Cómo así, doctor? A ver, recuerden que no sé si les comenté en la clase que antes para yo valorar, a ver, yo quiero saber si el doctor secreta buena cantidad de hormona de crecimiento. Entonces agarro, le doso sangre y veo, sí, tiene niveles adecuados. Pero yo quiero saber si realmente secretas de
forma adecuada. Entonces tengo que estresarlo o estimularlo. ¿Cómo estimularíamos para que suba de la hipófisis secreta? ¿Se acuerdan? Que les comenté. Sí. Bajarle la glucosa a menos de 40. O a 40, no menos, no sea 40. ¿Ya? ¿Ya? No, la idea es tampoco que se muera, ¿no? La idea es... Entonces, cuando tú causas hipoglicemia, la estación de hipoglicemia llega a 40, es un estímulo muy potente para que él comience a secretar hormona de crecimiento. Entonces, doso primero la hormona de crecimiento y después lo llevo a 40 y doso también otra vez hormona de crecimiento. Y debe haber por lo menos más de duplicado el valor, o sea, debe ser mucho más su valor. ¿Eso qué significa? Que su glándula funciona bien, responde a la hipoglicemia. ¿Me dejo entender? Entonces ahora ya saben que la hipoglicemia es un factor secretor de hormona de crecimiento. Ahí en el bol creo que decía que los picos también altos de glucosa promovían la, bueno, o también aparte de la insulina, promovían la segregación de... Claro, por eso te digo, o sea, a ver, si tú tienes un pico de insulina alto, ¿qué vas a causar? Que baje la glucosa. Por eso, a eso se refiere. Es lo mismo, o sea, ¿cómo yo voy a hacer que tu compañero baje la... A ver, ¿cómo yo haría para que baje su glucosa a 40? Hago lo siguiente, le pongo una vía, su brazo le pongo una vía, hago mi preparado de insulina con una maquinita y voy metiendo la insulina, voy graduando. Un poquito más, a ver, toma la glucosa, tengo 80, no, todavía, un poquito más de insulina, ten 60, un poquito más, ¿cuánto? 50, ya, un poquito más, ya, 40, me dejo entender, o sea, tú regulas. ¿Qué estoy haciendo? Subiendo la insulina. A eso se refiere. Pero por la insulina entonces, no por la glucosa. No, es que a ver, yo puedo haber metido mucha insulina, pero si es diabético, no me va a bajar la glucosa, claro. lo contrario, va a regular. Va a regular. No es tanto por la insulina, es el efecto de la insulina. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces, por eso es que lo que dice el compañero también es cierto. Picos de insulina pueden hacer también que secretes hormona de crecimiento. ¿Ya? Podría, no se preocupe. Muy bien, entonces todos los factores van a influir y por tal motivo nuestra hormona de crecimiento va a actuar en diferentes lugares. Y uno de los que nos interesa mucho es en la zona de dosificación. La pregunta que deben entender, ¿quién actúa más? ¿La hormona de crecimiento o el IGF-1? ¿Quién creen que actúa más? O sea, ¿quién va de los dos? ¿La hormona de crecimiento o el IGF-1? Bueno, la gráfica lo dice. O sea, yo también antes me acuerdo cuando era estudiante, hormona de crecimiento, todo, pero cuando te das cuenta, la hormona de crecimiento que es secretada a nivel de la cadena hipófisis, ¿va a ir a dónde? Ya saben a qué órgano, al hígado. Y no es, como es una hormona, básicamente necesita a ver, ¿se acuerdan que les dije que las hormonas polipeptídicas normalmente no tienen transportadores? ¿No? Normalmente. Pero en este caso, doctores, hay una globulina transportadora de la hormona de crecimiento. ¿Cómo ha sido? Es una globulina básicamente que va a llevar desde acá, desde la hipófisis hasta el hígado. Lo va a llevar, es como si vamos, llevo de camino, vamos, acompáñame. Y una vez que llega a nivel del receptor, lo libera. Listo, actúa donde tienes que actuar. Punto, ¿no? Entonces sí, tiene una hormona transportadora, ¿ya? Perdón, una proteína transportadora, ¿no? Que lo va a llevar. Una vez que la hormona de crecimiento llega al hígado, básicamente se activa lo que es el famoso STAT5B, que es el que va a hacer que se transcriba a nivel nuclear lo que yo quiero que haga la hormona de crecimiento en un determinado órgano. Si necesito que se produzcan más células para que crezca, más células se van a producir, más producción de proteínas, más crecimiento mitocondrial. O sea, lo que yo necesito, ¿me dejan entender? En cada órgano, depende de la función. Hasta la hormona de crecimiento actúa a nivel tiroideo, hace que crezca tu tiroides en su tamaño normal. O sea, la hormona de crecimiento actúa en todo lugar. ¿Y qué va a sintetizar principalmente? IGF-1. ¿Ya? Una vez que esté el IGF-1, también el IGF-1 tiene su propio transportador, que lo va a llevar a los órganos donde tengan que actuar, y uno de ellos es el hueso. Así es que, doctores, no se olviden, el que principalmente va a actuar aquí es el IGF-1. Doctor, ¿y cuál es el receptor? Oh, sorpresa, los receptores son similares. Tanto la hormona de crecimiento como el IGF-1 actúan en el mismo receptor. ¿Ya? La pregunta es, ¿quién es más potente en el hueso? Si los dos actúan, el IGF-1. ¿Ya? Pero no estoy diciendo en
en su total. A ver, recuerden que yo en el siempre les dije, ¿no? Yo puedo un receptor, si son similares, ambos pueden estimular, pero siempre va a haber uno que estimule más que el otro. ¿Listo? Entonces quiere decir que si tengo mucho hormona de crecimiento, como en el caso de Margarita, ¿se acuerdan? O un paciente que tiene mucho, también indirectamente también lo va a estimular. ¿Me dejo entender? Porque hay un receptor. Ahora, existe una serie de alteraciones y síndromes que van a presentar genéticamente una persona. Este es muy poquito, habrá algo de 100 diferentes variaciones genéticas de enfermedades de hormona de crecimiento. Por eso existen muchos tipos de enfermedades. Por ejemplo, el síndrome de Laron, ¿no? Que básicamente va a ser aquella persona que va a tener mucha hormona de crecimiento como trastorno, ¿no? Pero va a haber otros que van a tener déficit de hormona de crecimiento, deficiencia de IGF-1, que es otro trastorno genético. Acá están todos los fenotipos y el gen donde se va a presentar. Hay, por ejemplo, lo que se llama la insensibilidad a la hormona de crecimiento, ¿no? Con alteración inmunológica. Entonces, esto de acá, personalmente, los pongo para que ya tengan una introducción cuando hagan endocrino, doctores, eso sí van a tener que saber. Ahorita no es el momento, así que no se estresen. Solamente lo pongo como cuadro, ¿ya? No, endocrino clínico. No, lo que refiero es que ahorita netamente su conocimiento es razonamiento de fisiología, de endocrino. Pero cuando hagan clínica, doctores, ahí no se van a escapar, les van a tomar todo esto. Ahí sí, doctores, no hay que. No, eso no es mucho. ¿Ya? Ahora, observen lo siguiente. La hormona de crecimiento, miren, la hormona de crecimiento tiene hormonas muy parecidas que se asemejan, que son casi muy similares estructuralmente. Miren, hormona de crecimiento, ¿cuántos aminoácidos tiene? 191. La variable placentaria de la hormona de crecimiento, la placenta también secreta una hormona de crecimiento que ayuda al desarrollo del bebé, por si acaso. ¿Ya? La misma placenta que es propio de la parte materna también tiene 191, similar. Hay uno que se llama la famosa somatotropina coriónica humana tipo 1 y la somatotropina coriónica humana tipo 2, que son muy similares a la hormona de crecimiento, por tal motivo tienen la misma estructura en cantidad de aminoácidos. ¿Listo? Pero hay una que también se parece un poquito a la hormona de crecimiento. ¿Cómo se llama? Prolactina. Creo que lo mencioné, ¿no? Que la prolactina y la hormona de crecimiento son muy similares. Por tal motivo, cuando uno tiene exceso de hormona de crecimiento, también puede estimular la secreción de prolactina, por si acaso. ¿Ya? Homólica, bueno, como ya sintetizamos la hormona de crecimiento, doctores, felizmente ya lo podemos sintetizar, es muy fácil, ya, por eso los costos han bajado y todo ello. 100% homología en el cromosoma 17. Oh, sorpresa, estas de aquí también son producidas en el cromosoma 17 y son el 93 de homología, el 93%, 84-84. Doctor, y la prolactina, si bien es cierto, no está al 100, ¿no? Tiene un 16% de similitud, pero esa pequeña similitud hace de que la hormona de crecimiento puede estimular los resultados de prolactina, por este caso. ¿No? Muy bien, a los que les guste el coro. Trauma. ¿Qué? ¿Les trauma el coro? Ya sí me enteraron, les han hecho ver. Ya. Ya, entonces nosotros tenemos a nivel de la adenopófisis nuestras células somatotropas que básicamente son estimuladas por la hormona liberadora de crecimiento, ¿no? Básicamente que van a llegar mediante las células parvicelulares. Bueno, creo que esa parte no lo vamos a detallar. Y esta hormona de crecimiento que va a ser secretada tiene que tener uno que lo estimula, así como hablamos de la proteína, que lo estimula y que lo inhibe. ¿Qué podría estimular la hormona de crecimiento? Uno, ya les he dicho, hipoglicemia. Dos, la misma hormona liberadora, ¿no? ¿Listo? ¿Qué más podría estimular? Ya lo mencionó su compañero, insulina. ¿Qué más podría estimular la hormona de crecimiento? Ejercicio físico, doctores. Ya, ejercicio físico. Lávense bien esos cuatro que los he mencionado porque esos cuatro son los más principales. ¿Ya? Ahí vamos a ir viendo en el camino otros más. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, observen, ¿no? Viene a nivel
de mis células somatotrópicas, ¿no? Viene mi hormona liberadora. Ya saben que básicamente quien va a actuar principalmente es las proteínas G, en ciclasa y en específico. Justamente mi objetivo es el ingreso de calcio para liberar, ¿qué? Hormona de crecimiento. Pero tengo un inhibidor. ¿Quién inhibe? ¿Quién es el inhibidor por excelencia? Somatostatina. Somatostatina inhibe todo, inhibe todo, es el inhibidor por excelencia. Cuando vean somatostatina y les preguntan inhibidor de tal hormona y está somatostatina, no tiene pierde, casi siempre inhibe casi muchas hormonas, ¿ya? Entonces, miren cómo el receptor de somatostatina ejerce un efecto inhibidor, ¿ya? No se olviden, para que no se secrete hormona de crecimiento, ¿ya? Entonces, la hormona de crecimiento tiene un inhibidor y tiene un secretor, ¿ya? La prolactina, oh sorpresa, tiene un inhibidor también y debería tener un secretor que, como quedamos, ¿son cuáles? A ver si se acuerdan. ¿Eran neurolépticos? No, directos. Directos, ya, directos era Ya, sí, serotonina, BIM, péptido, activo. intestinal, ya, Soma. Ya se me olvidaba, bueno. Ya sé que voy a preguntar. El TRH. TRH, sí. ¿Cómo se van a olvidar de la máquina? Ya, pero bueno, yo no creo que se van a olvidar. Ya se claro. El otro es el mecanismo de succión. La oxidación también cumple un efecto. Pero directo, sí. Pero eso también depende mucho de la succión. Estrógenos también. Claro, o sea, la parte del reflejo de succión. Porque si va el reflejo de succión también hay de oxitocina. Entonces, eso ayuda a estimular. Había una duda si la oxitocina realmente era la que estimulaba la secreción de prolactina o era el mismo reflejo de succión que hacía que estimulaba la serotonina. Pero al final se ocurrió que sí, la oxitocina también tiene un efecto. Bueno, sigamos. Entonces, observen. Acá viene, por ejemplo, mi hormona de crecimiento. ¿Listo? Ya lo he secretado. ¿Ya? Y básicamente mi hormona de crecimiento, ¿a qué tejido diana va a ir? Principalmente al hígado, y el hígado va a secretar factor similar a la insulina, ¿no? Factor de crecimiento similar a la insulina, tipo 1, y este va a cumplir dos funciones. A ver, quiero que entiendan esto. Uno, yo puedo estimular directamente ¿a quién? ¿Cómo se llaman los núcleos que secretan esta hormona liberadora, hormona de crecimiento, que está en el hipotálamo? ¿Se acuerdan? A ver, la oxitocina y la ADH, ¿dónde se secretaban? Supraóptico y paraventricular. Supraóptico y paraventricular. Paraventricular. Para que se lo haga fácil, ya no digan para, se digan peri. Periventricular. Entonces, los núcleos periventriculares que están en este nivel son los encargados de secretar básicamente la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, ¿ya? Y a nivel, básicamente, acá, a ver, acá está. Perdón, acá es la somatostatina, ¿ya? Y acá en los núcleos arcuatos es donde se secreta la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Perdón, un error ahí, ¿ya? Pero lo que quiero ¿Cómo? O sea, a ver, la hormona de crecimiento tiene un inhibidor y tiene un estimulador. El inhibidor se secreta a nivel de las regiones o núcleos periventriculares, ¿ya? O región periventricular. Y la hormona liberadora, hormona de crecimiento, que es el que va a hacer que se secreta a nivel de los núcleos arcuatos, ¿ya? Arcuatos. Ahora, lo que quiero que entiendan es esto. Razonen conmigo. Yo tengo mi hormona IGF-1 en alta cantidad. Por tal motivo, debería ser un factor inhibidor para que ya no secrete ¿qué? Hormona liberadora, porque ya tengo mucho IGF-1. ¿Me dejo entender? Tiene lógica. Pero también yo puedo hacer lo siguiente. Voy y estimulo ¿a quién? A los núcleos periventriculares para que secrete ¿qué? Somatostatina e inhiba. ¿Me dejo entender? Tengo dos vías. O inhibo de forma directa al núcleo arcuato para que no secrete hormona liberadora, o estimulo a los núcleos para que secrete somatostatina. O sea, ¿el núcleo arcuato también no segrega prolactina?
También. Entonces, en los dos, prolactina y crecimientos. Claro, pero el IGF-1 específicamente Para. hormona de crecimiento. ¿Ya? Prolactina, cada quien con su determinada hormona. Puede tener el mismo núcleo. Es como, por ejemplo, el núcleo supraóptico y paraventricular, no es que sean exclusivos, ¿no? Claro. Tienen otras sustancias que van a secretar. ¿Ya? Muy bien. Sí. Pero recuerden que la prolactina, por eso les digo, la prolactina y la hormona de crecimiento son muy similares, porque también tienen un punto de estímulo muy similar. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ¿queda claro? ¿Listo? Entonces, por eso decía, la hormona principal es el IGF-1 como regulador. O sea, esa es la sustancia principal de regulación. ¿Ya? Ahora, ¿qué efectos yo voy a tener? Básicamente, doctores, los efectos de la hormona de crecimiento, observen, yo voy a tener en el tejido adiposo, en el hígado y en donde más, en el músculo, básicamente, en forma directa. Pero también va a actuar en otros sitios, pero ¿quién le va a ayudar? El IGF-1. Por ejemplo, miren, a nivel tejido adiposo, disminuye la captación de glucosa, aumenta la lipólisis y por tal motivo disminuye la adiposidad. ¿Ya? ¿Listo? A nivel del hígado, mayor síntesis de ADN, síntesis de proteínas, aumento del IGF-1, ¿no? O sea, porque es mayor gluconeogénesis. ¿Listo? A nivel muscular, disminuye ¿qué? La captación de glucosa. ¿Listo? Disminuye la captación de glucosa, aumenta la captación de aminoácidos y aumenta la síntesis de proteínas. ¿Por qué creen que pasa eso? La hormona de crecimiento. Porque vas a desarrollar ¿qué? Tu masa muscular, ¿no? Vas a crecer tu masa muscular. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Que la hormona de crecimiento va a hacer que tú tengas masa magra. Y aquí eso es una cosa bien curiosa. A un médico se le ocurre y dice, mi abuelita está bajando de peso, ya no tiene músculo, cosito y pellejito. Y si le doy hormona de crecimiento, ¿no crecerían sus músculos? Les pregunto a ustedes, ¿qué les parece? Si a un anciano le damos hormona de crecimiento para que desarrolle su hueso, sus músculos, se regule su tejido adiposo, ¿qué opinan? ¿Qué les parece? Pueden morir de hipotermia tal vez porque no tiene tejido adiposo. Ah, puede ser. Porque disminuye su tejido adiposo. Claro, porque justamente te baja el tejido adiposo y aumenta tu masa, pero va a aumentar su masa muscular. Va a tener más fuerza. Le mandas al gimnasio y va a sacar más músculos. A tu abuelito que está ahí va a sacar todo. ¿Por qué les digo esto? ¿Se les ha ocurrido a los médicos? Sí, se les ha ocurrido y lo han hecho. Y sí han aumentado su masa muscular, pero igual han tenido otros problemas que vamos a ver. Han hecho el hecho de bajar el tejido adiposo significa que vas a movilizar grasa, ¿me dejo entender? Entonces han hecho problemas cardiovasculares, han hecho problemas de ACV. En pocas palabras, así, o sea, los ha ayudado, sí, pero ha habido situaciones. Porque su cuerpo de ellos ya no está tan regulado como un paciente más joven. Entonces, cualquier alteración, modificación, y les ha dado ACV, se infartaron su corazón, y ya. Entonces, al final se dan cuenta de que no era más el daño que se le hacía que los beneficios. ¿Por qué baja la captación de glucosa si la hormona de crecimiento estimula la ACV? ¿Qué? O sea, ¿por qué baja la captación de glucosa? Si Ya, en la vía muscular. Si la hormona de crecimiento estimula. No, la insulina estimula la hormona de crecimiento. La hipoglucemia. No, lo que estimula básicamente es la hipoglicemia. O sea, por ejemplo, yo te digo, si yo tengo hipoglicemia, o sea, la insulina no tiene nada que ver acá. De hecho, que la insulina lo que va a hacer es que baje tu glucosa. No es tanto por la insulina, sino es la glucosa entre tu sangre en sí. ¿Ya? Solamente que a mayor insulina va a bajar tu glucosa. ¿Me dejo entender? Entonces, razona de la siguiente manera, para que no te confundas. Si baja mi glucosa, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Por qué? A ver, si baja tu glucosa, ¿por qué crees que tu cuerpo secreta más hormona de crecimiento? Para que tu cuerpo aumente su glucosa también. O sea, tiene un factor de aumento de glucosa. ¿Me dejo entender? Por eso es que la hipoglicemia estimula.
¿Cómo lo hacen? Básicamente disminuyendo la captación de glucosa de todos los órganos. Entonces, disminuye la captación a nivel muscular, disminuye la captación de glucosa a nivel tejido adiposo. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque te imaginas de que siga bajando tu glucosa. De hecho, que también acá doctor el glucagón, que eso ya vamos a ver cuando hagamos la parte de regulación de la glucosa, pero lo que quiero que entiendas es, ¿la hipoglicemia estimula la secreción de hormona de crecimiento? Sí. ¿Listo? Ahí también en el libro decía que el hecho de comer aumentaba la hormona de crecimiento, no me acuerdo ahorita por qué vía, pero el simple hecho de tener alimento en el estómago, o sea, preparaba el cuerpo para ese gasto, transformarlo en aumento de hormona de crecimiento. Normalmente lo que más va a estimular tu hormona de crecimiento es la hipoglicemia. ¿Ya? Lo que sucede cuando tú comes mucho, básicamente es que vas a incrementar tu nivel de secreción de insulina. Y a veces va a ser una leve hipoglicemia, por eso que algunos describen como un pequeño sueño. ¿Ya? Entonces, pero principalmente más que insulina y glucosa. ¿Ya? Ahora, lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Este IGF-1, si se dan cuenta, acá les mencionamos dos efectos. Me olvidé mencionarles esto. Hay un estado postprandial y estado en ayuno. ¿Ya? En estado de ayuno, miren lo que va a hacer. Básicamente disminuye la captación de glucosa en el tejido adiposo. Acá, por ejemplo, en estado de ayuno, por eso baja tu glucosa, ¿ya? Y en estado postprandial, básicamente mejora la síntesis de captación de proteínas, ¿no? Ahora, esto se va a modificar básicamente por la insulina y glucagón, que son otros factores que van a actuar. Por ejemplo, cuando tú estás en ayuno, se supone que tú estás durmiendo, ¿no? Cuando van a irse a dormir. Como yo sé que ustedes no comen de noche, solo toman un matecito y un pancito, nada para dormir, algo ligerito, nada más. Entonces, ustedes, básicamente, lo que va a suceder es de que en ese estado de ayuno de la noche, no va a haber mucha captación de glucosa por su músculo, ¿listo? Y su músculo va a reposar, ¿no? Entonces, pero va a haber mayor captación de ¿qué? De aminoácidos para la regeneración tisular de sus músculos, ¿ya? Entonces, el problema es cuando comes mucho, ¿ya? Cuando comes mucho, ¿ya? Entonces, ahí hay problemas. Muy bien. Porque de noche, doctores, si no duermes bien o no hay un sueño reparador, su secreción de hormona es deficiente y su reparación muscular es totalmente deficiente. Su reparación neuronal también. Miren, el IGF-1 juntamente con la hormona de crecimiento también actúa a nivel de ¿quién? Riñón, páncreas, intestino, islotes pancreáticos, los tipos de islotes paratiroideos, piel, tejido conjuntivo, tamaño de todos los órganos y función de todos los órganos. O sea, actúa en todos los órganos. ¿Me dejo entender? Los dos. ¿Listo? Ahora, ¿dónde más actúa? También en la parte de los condrocitos. Captación de aminoácidos, síntesis de proteínas, ¿no? Mejora el crecimiento que dice acá, lineal. ¿A qué se refiere esto? Que tú crezcas, ¿ya? Pero ahí esas flechas grandes también significan el estado postprandial. Sí. ¿Ya? Estado postprandial. Ahora, doctor, ¿y la hormona de crecimiento también puede actuar acá? Sí, pero principalmente ¿quién les he dicho? IGF-1. Principalmente, ¿quién va a actuar aquí también? IGF-1, pero también la hormona de crecimiento, ¿ya? Entonces, no se olviden, la hormona IGF-1 tiene que ver mucho con crecimiento de órganos juntamente, pero el IGF-1 tiene que ver mucho con el crecimiento lineal, o sea, el estiramiento de tus huesos, ¿ya? ¿Listo? El estiramiento de tus huesos. Muy bien. ¿Por qué decimos efectos diabetogénicos de la hormona de crecimiento? Primero, me mencionaba que había un efecto en el músculo que era disminución de la captación de glucosa. Por tal motivo, ¿qué va a pasar con la glucosa en tu sangre? Hipoglicemia, va a baja. aumentar. Captación de glucosa, sí. Claro, no estás captando, Sí. bajas la captación de glucosa en los músculos. Por tal motivo, tu glucosa va a quedar en tu sangre. Hasta cierto punto, vas a mantener glucosas altas en tu sangre. Por eso dicen diabetogénicos, ¿ya? O sea, como que te quieren llevar a aumentar tu nivel de glucosa. A nivel de la grasa, ¿qué hacía? Más lipólisis. O sea, en pocas palabras, bajas tu tejido graso, tus reservas, bueno, todos tenemos yajitas,
¿ya? Pero la hormona de crecimiento hace que bajes tu grasa. O sea, si tú duermes bien, también baja tu grasa. No solamente es el ejercicio o el comer, también es descansar, ¿ya? No es muy potente, pero sí. Pero lo curioso que al movilizar la grasa, doctores, en su sangre va a haber mucha movilidad de grasa. Y eso, ¿a qué te predispone? Que puedas elevar tus niveles de triglicéridos y colesterol. Y eso te hace predisposición ¿a qué? A diabetes. Por eso dicen diabetogénicos. Y a nivel del músculo, perdón, del hígado, que aumentaba la gluconeogénesis, es decir, producción de nueva glucosa. Y eso significa seguir aumentando ¿qué? Tu glucosa en tu sangre. Músculo, grasa e hígado te puede producir ¿qué? Resistencia de insulina. Entonces, la hormona de crecimiento tiene efectos diabetogénicos, sí. Y estos son los efectos. ¿Ya? Ahora, no estoy diciendo que sea mala la hormona de crecimiento, ¿no? Por si acaso, sino que es un efecto que contribuye. Entonces, ya saben ustedes que si tengo mucho exceso de hormona de crecimiento, ¿qué va a pasar conmigo? Si tengo mucha hormona de crecimiento, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me puedo volver diabético? Eso es lo que les pasó a los ancianos. Aumentaron su grasa en su sistema circulatorio, ¿qué hicieron? Infartos, ACVs, infartos del corazón. Se volvieron diabéticos algunos ancianitos. Entonces dijeron, ¿valió la pena o no? Aumentaron su masa muscular, pero les dio otros problemas, ¿no? Entonces, y se murieron, varios se murieron en el trabajo de experimento que hicieron, que por cierto en esa época no controlaban mucho eso. Ahora sí. Antes de que participar, sí, ya. Inyectaban, uy, se murió. No había regulación de los trabajos de investigación. Era como que tú firmabas y decías, sí, pues cualquier cosa que pase yo asumo. Pero ahora no, ahora ya hasta derechos humanos y todo eso intervienen en los experimentos. Entonces, recuerden eso, por favor, ¿no? La hormona de crecimiento tiene efectos diabetogénicos. ¿Ya? Esto lo pasamos rápido. Básicamente, doctores, en la fase prenatal, antes que nazca un bebé, doctores, no está desarrollado su eje, no tiene adenohipófisis, no tiene su hipotálamo desarrollado, no tiene adenohipófisis, su hígado apenas recién a las 4 semanas está formándose su hígado, a las 5 semanas. Entonces, ¿qué hace que crezca el cuerpo de un embrión? Y ahí tenemos el famoso IGF-1 como el IGF-2, principalmente el IGF-2, que tiene que ver a nivel uterino y placentario, ¿ya? Entonces, la placenta y a nivel del útero se van a producir el IGF-1 y el IGF-2 principalmente, que van a ser producción en el útero, es independiente de la hormona de crecimiento. O sea, en pocas palabras, es como su hormona de crecimiento embriológico, ¿ya? Antes de que el niño forme todo su eje. ¿Listo? Algo tiene que hacer que crezca. ¿Listo? Y acá, doctores, nosotros quiero que recuerden una cosa. En la organogénesis, en el primer trimestre, se produce una rápida aceleración. En el segundo trimestre, hasta una velocidad pico de 2.5 centímetros por semana. Entonces, en la embriogénesis crece rápido. Comienza a crecer, comienza a crecer, comienza a crecer. Pero más o menos en el segundo trimestre, ya más o menos 2.5 centímetros por semana. Es decir, en 10 semanas más o menos va a crecer 25 centímetros. Y la última semana, el último trimestre, ya fue el crecimiento. No se nota tu barriguita, pasaron, no sé, un mes y ya está. Bastante grande. Entonces, el crecimiento fetal, nosotros medimos talla y estado nutricional. Y hay las dos hormonas, básicamente, es la IGF-1 y la IGF-2, ¿ya? Para el crecimiento fetal. Ahora viene una pregunta. Doctor, ¿la tiroides también juega un papel importante en el crecimiento del niño? Sí, ¿se acuerdan que les mencionaba, no? Que la tiroides también es esencial para el crecimiento postnatal. Su ausencia, como acontecen los defectos congénitos de la tiroidogénesis o aplasia tiroidea, no afecta el crecimiento fetal. Acá viene esta pregunta interesante. Si un niño tiene deficiencia de hormona tiroidea, ¿va a crecer o no va a crecer? Sí, va a crecer. Intraútero. Pero una vez que nazca, ya va a depender en su totalidad de la hormona tiroidea. ¿Listo? Ya no va a tener la ayuda de un IGF-1, un IGF-2, ya no va a haber
necesitar nada de eso para su crecimiento. Depende de su hormona de crecimiento y depende de su hormona tiroidea para seguir creciendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que muchos niños nacen con deficiencia de hormona tiroidea, pero nacen de un tamaño más o menos adecuado y la mamá lo ve y dice, lo lleva a mi bebé. Lo llevan al bebé y, oh sorpresa, nació el bebé, no crece, ya tiene 3 años y sigue como bebita, ¿sí? 3 años, pasa 4 años y sigue chiquito. Y no habla, no sabe hablar, y su pelo comienza a crecer como guinchudo, así, como paja, así, todo paradito, así su pelito. Sus dientes comienzan a crecer así, todo como si fuesen serruchos, con punta. Algo así, como una pila. Y lo único que hace es gritar, no habla, emite sonidos. Y tiene retardo, o sea, no aprende las cosas. Eso se llama los niños cretinos, ¿no? Cretinismo. Sí. Por ausencia de hormona tiroidea. De ahí viene, pues no escuché esa palabra, es cretino. O sea, indirectamente lo que te están insultando porque eres una persona retardada, una persona que no ha sabido madurar, es una persona. Es un cretino. ¿Has escuchado esa palabra? No? Sí. Solamente se da en edad introducida. No, después. No, o sea, después. Postparto, intraútero no, el niño se desarrolla normal, pero sí, juega un papel importante, pero en el crecimiento del bebé, más es la hormona de crecimiento con su IGF-1 y IGF-2, ¿listo? No se olviden eso. Básicamente, la producción de testosterona por el feto masculino, que se inicia aproximadamente a la 10ª semana o a finales de la gestación, es esencial para la diferenciación genital masculina. ¿Y por qué lo menciono? Porque justamente el estímulo de la secreción de testosterona también tiene que ver mucho con la hormona de crecimiento, de IGF-1 y IGF-2. Si yo tengo deficiencia de estas, también la secreción de testosterona va a ser deficiente, van de la mano. Recuerden que les he dicho, ¿no? Las hormonas de crecimiento ayudan a que el bebé crezca, desarrolle todo su aparato reproductor, pero depende de la testosterona juntamente con esto para que se haga la diferenciación. No sé si les mencioné, los varones que son mujeres. Sí, les mencioné. Ya, entonces, también puede haber por deficiencia de hormona de crecimiento cierta afectación y puede salir con alteraciones también testosterónico y puede haber los famosos hermafroditas también, que tienen algo de varón y tienen algo de mujer. ¿No? ¿Ya? Bueno, en la adolescencia también va a actuar, pero vamos a ir viendo. Entonces, el IGF-1 de desarrollo del embrión fetal juega un papel importantísimo, ya que va a permitir el desarrollo y el crecimiento del feto. ¿Listo? Miren, en la etapa blastocística, ¿quién va a actuar principalmente? IGF-1, ¿no? Pero mientras que el IGF-2 ya expresa más que todo a nivel en el ovocito, ¿no? A partir de la etapa de las 8 células ya comienza a haber el crecimiento. ¿Listo? Muy bien. Ahora, hemos dicho que su IGF tiene un receptor, una globulina que lo va a transportar y lo va a llevar, pero existen varios transportadores para diferentes lugares donde va a ir el IGF-1. Por ejemplo, el 3, que es el transportador, es la principal que va a llevar básicamente por la hormona de crecimiento. O sea, si les preguntan cuál es el principal, es el tercero. Pero existen el quinto, el primero, el segundo, el cuarto. Ellos básicamente van a ir, por ejemplo, el 5 es exclusivo para tejido óseo. El 1, básicamente, va a ser suprimida por la parte de insulina, tiene asociación inversa con insulina, pero no les voy a tomar examen de esto porque esto ya es conocimiento para ustedes. Lo que a mí me interesa es que recuerden que el principal, ¿quién es? 3. El 3. Y más que recuerden eso, que recuerden que tiene un transportador. Realmente es lo que me interesa. Entonces, doctores, nosotros tenemos nuestra hipófisis, secreta nuestra hormona, y ¿cuál es el órgano principal? Hígado. Ya, ahora sí, ya saben cuál es su órgano principal, su IGF-1, ¿no? Va a la circulación, básicamente, y esta circulación, su IGF va a ir principalmente con el 3, y eso lo va a transportar y lo va a llevar al órgano que yo necesito. Y en este caso, por ejemplo, vamos al nivel cerebral, que va a ayudar al desarrollo y crecimiento. Entonces, la hormona de crecimiento desarrolla su mente de ustedes, sí.
¿Luego en teoría desarrolla su cerebro? Sí. Ya está, los dos. ¿Qué pasa después que nace? El IGF-1 toma el comando justamente con la hormona de crecimiento. ¿Ya? Entonces, el niño comienza a aprender a tener su ritmo circadiano. Va a aprender el recién nacido, todavía no lo tiene. ¿Listo? Bueno, que el niño duerme. ¿Y por qué tiene que dormir? Porque tiene que crecer. O sea, el niño solamente su función es dormir, comer y crecer. Dormir, comer y crecer. Dormir, llorar también. ¿Ya? Y no dejar dormir a sus papás. ¿Ya? Entonces va a ir creciendo, eso también no mucho que les puedo mencionar, pero vean que va a aumentar rápidamente y progresivamente su crecimiento. O sea, el crecimiento del niño, no sé si han visto, es bien chiquitito, pasa arrugadito, como dicen las mamás, feíto era mijito. Pero comienza a crecer rápido y realmente crece bastante acelerado, su crecimiento es bastante rápido. ¿Listo? Y les repito, doctores, cuando ustedes están en el internado y nace un niño, evalúen dos cosas básicamente. Evalúen su estado neurológico, sus reflejos, que van a aprender un capurro, su desarrollo y todo lo que tenga que ver. Y valoren básicamente la talla y el peso que tiene el niño. ¿Ya? Valórenlo muy bien para que puedan identificar si hay un problema. Bueno, por tal motivo, doctores, nosotros manejamos gráficas de crecimiento. Por ejemplo, miren, ya nació el niño, va a comenzar a crecer. Entonces, miren cómo la hormona de crecimiento en el primer año de vida, ¿ya? Más o menos la velocidad de crecimiento durante el primer año de vida se queda hasta 20 centímetros por año. ¿Ya? En los primeros meses, hasta más o menos 10 a 12 centímetros por año. Y al cabo de un año de edad, periodo en que la longitud se ha incrementado un 50% y el peso se ha triplicado. O sea, cuando todavía la talla más o menos debe ser un 50%. ¿Cuánto nace un niñito? 50. Ya, 50. ¿Cuánto debería ser su talla más o menos al finalizar el primer año? Un 50% más, o sea, 75 centímetros. ¿Y su peso? ¿Cuánto nace un niño? Más o menos entre 2.800 a 3.500 se considera como un rango aceptable. Digamos 3.000. Debería estar pesando casi a 9 kilos. Entonces, es acelerado. Realmente el niño crece muy rápido, ¿no? Entonces, básicamente lo que es la genética parental, o sea, sobre el crecimiento de lactantes se refleja en el cambio de los canales de crecimiento. Es decir, lo que acontece en alrededor de 2/3 de lactantes normales durante los primeros 6 a 18 meses de vida con números iguales. ¿Qué significa esto? Que hasta los 6 meses, doctores, todos los niños crecen igual. Llegados a los 6 meses, ya comienza a influenciar la genética de sus papás. ¿Ya? La genética de sus papás va a decir qué tanto. Entonces, por eso que van a hacer cuenta, y ustedes cuando hagan su gráfica de crecimiento y desarrollo de los niños, hasta los 6 meses, perfecto. Todos los niños, igualitos. Todos crecen del mismo tamaño, tienen igual. Pasados los 6 meses, oye, ya no está creciendo. Vean a sus papás, miren los. Si es así, hay proporción. Pero si a por ver los papás son grandes, son altos, y el niño está yendo una curva para abajo, ahí sí no es normal. ¿Ya? Es una cosa, o sea, los tamaños hasta los niños es igual. Pero Sí. hablamos de Perú, absolutamente de Perú. No, todos los niños a nivel mundial, todos crecen igual. El crecimiento hasta los 6 meses es igual. A partir de los 6 meses ya la genética comienza a influenciar. ¿Ya? ¿Listo? No se olviden. Talla media parental. ¿Cómo yo sé más o menos cuánto voy a crecer? Si les preguntan, viene un niñito y dice, doctor, quiero saber hasta cuánto creceré yo. ¿Cuánto mide tu papá? ¿Cuánto mide tu mamá? Lo suman, lo dividen entre 2 y hacen un ponderado de más o menos 6.5. ¿Ya? Y ese está el rango de crecimiento. A ver, hagamos una prueba. ¿Saben la tamaño de sus papás? ¿Sabemos? ¿Sí? A ver, hagamos un ejemplo. ¿Alguien quiera decirnos? Ya, tamaño de tu papá. Mi papá 1,75. 75. ¿Tu mamá? Mi mamá 1,60. 1,60. 1,60. Entonces, más o menos, si sacamos la mitad, 60 sería diferencia de 15 más 7. 1,67.5 m. Ya, digamos. 67.5, lo máximo
sería más o menos 1,74 m que deberías crecer tú. ¿Cuánto mides? 1,75. Bueno, más o menos. Has llegado al máximo del crecimiento ponderado de tus papás. Ya no crees. No, o sea, No. no es que sea absoluto, por si acaso, pero es un tiempo. O sea, si un niño, alguien les pregunta, no va a decir, a ver, yo creo que vas a crecer. No, o sea, somos médicos y existen fórmulas ponderadas, ¿ya? No es absoluto, ¿eh? Te lo digo porque, por ejemplo, si les hablo a mis papás, mi mamá medía 1,60 m, mi papá mide 1,70 m. ¿Ya? Entonces, puede ser 1,60 m, 1,70 m. Yo debería medir 1,65 m, más 6 sería 1,73 m. Pues yo mido 1,80 m. Entonces, ya llega alguien a hablar de los abuelos. Ya. Lo curioso es que, Ahí también hizo o sea, yo saqué la genética de la familia de mi abuela, porque todos miden 1,85 m más o menos. Por parte de mis tíos de papá, sí, 1,85 m, 83 m. Por parte de mi mamá, bueno, mis tíos. Entonces, la genética juega, ¿ya, doctores? No se olviden. Así que no, si un paciente le dice que quiere crecer 1,80 m y sus papás miden 1,50 m, 1,60 m el papá, no, hay que ser muy sinceros y decirles, ¿sabes qué? Pero lo genético, porque mi padre pequeño, pero en el caso de mi tío, es alto. Claro, pero es que debe haber algún componente Así es. familiar que ha hecho que él crezca. ¿Tienes el link del libro? ¿Ya? Muy bien. Entonces, doctores, apliquen la curva donde aplicamos la edad de la persona y la talla de crecimiento. Si está dentro de la gráfica, está eutrófico. Si está debajo, ¿eso han hecho nutrición? Sí. Crecimiento de la infancia, doctores. Ya, para que no lo golpeen. toda la vida. No, pues ustedes ya saben, es que nosotros básicamente valoramos la parte de la talla, la edad, básicamente, y el crecimiento nutricional. Y la relación talla-edad, básicamente nos va a decir si hay nutrición aguda o también van a poder valorar si hay nutriciones crónicas, ¿no? ¿Listo? O básicamente nutrición aguda, si es eutrófico, en tanto en varones o en mujeres que tienen gráficas diferentes, por si acaso. Lo que sí tengan cuidado es que cuando usen en gráficas que sean estadounidenses. Ahí incluso voy a mencionar. ¿Por qué? Porque las gráficas estadounidenses están hechas en la población de talla. ¿Ellos cuántos miden? O sea, no vas a comparar la población peruana con la población estadounidense. Los doctores, por ejemplo, terminé una campaña de médicos allá. Yo me sentí el más chiquito. A todos los miraba así. Yo medía 1,95 m, 1,93 m, 1,87 m. Yo era el enanito. El PDF. ¿Esto puede modificar la genética? Doctor, ¿puedo crecer más? Sí, se podría modificar, pero no es muy potente. No es muy potente. A no ser que te pongas hormona de crecimiento y puedas un poquito crecer más. Pero eso ya sería un manejo hormonal. Si quieren llegar a su máximo, tienen que hacer deporte, dormir bien, comer sano. Yo, la verdad, doctores, es algo bien curioso. Yo cuando fui al primer año de primaria, por ejemplo, todos mis amiguitos eran así, 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 y eran así. En primaria, yo tenía, ya medían. Cuando fui al colegio y entramos a primero de secundaria, todos mis compañeros eran así, 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 y yo era así. O sea, es como que, justo un día analizando, era como que mi genética primó más rápido en mi crecimiento. Pero lo curioso es que yo crecí 1,80 m y mis amigos que eran así, primero de secundaria, cuando llegamos a quinto de secundaria, me igualaron. ¿Me dejo entender? Entonces es como que yo crecí más rápido, no sé si genética, y ellos crecieron después, pero igual llegaron a su estado. ¿Me dejo entender? Yo ya no crecí más, yo quería crecer un poquito más. Ya. 1,80. Está bien. Infancia, doctores, baja, a partir del segundo año baja la velocidad de crecimiento por año. El tercer año ya no crece mucho más por año. Y comenzamos a bajar hasta que se dan los siguientes picos de crecimiento. ¿Ya? Recuerden ustedes, doctores, que en la pubertad tienen un pico de crecimiento. ¿Listo?
y después vuelve a caer. ¿Ya? Entonces, más o menos, como el crecimiento en la infancia se debe también por un cambio rápido en las proporciones corporales. Uno dice, estoy deforme. Hay niños que dicen, oye, mis brazos son más largos, mis piernas son más cortas. Sí, yo. Pero conforme vas creciendo, todo se normaliza. Sí, yo. Entonces, la infancia es la etapa donde van a haber niños que tienen pelitos más cortos, cuerpo más largo, la cabeza más grande. Sí. No es que sean deformes, ¿sabes? Por si acaso, sino que la infancia es justamente donde se va a desarrollar los crecimientos, pero al finalizar la infancia ya vienen los crecimientos proporcionados corporales. O sea, es normal. No es que crece simétricamente, por eso van a Tenía los pies enormes cuando era niño. pero de adultos ya nos regulamos todo, ¿no? Horrible. Muy bien. Acá viene básicamente el eje. A ver, ¿cómo es el feedback? A ver, nuevamente, yo tengo mi eje F1, tengo mi primer crecimiento, mi eje F1 va a ir y va a estimular básicamente a nivel de mis neuronas de dos maneras. Uno, lo estimulo, acá por ejemplo tiene mi eje F1, o estimulo básicamente la hormona secretadora de hormona o la inhibo. Si tengo mucha IGF-1, lo voy a inhibir. Si tengo muy poco IGF-1, voy a estimular. ¿Ya? Es lo mismo que con las T3, T4, es lo mismo que con el cortisol. Es lo mismo. El IGF-1 va a generar ese feedback. Y hemos visto que existen dos estimulaciones para secreción. Una directa y otra indirecta, inhibiendo a la somatostatina. Claro, si yo inhibo a la somatostatina, básicamente también voy a tener mayor liberación. ¿Listo? ¿Qué más? Bueno, básicamente es eso. ¿Ya? Y bueno, gráfica esto, gráfica eso, pasamos porque de la noche en la parte funcional, cómo valoramos. Más bien nosotros vamos a ver dos cosas. Una cosa es evaluar edad y peso. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo tener 30 años y peso 90 kilos. Tú puedes tener 30 años y pesas 70 kilos. Entonces, no te da un dato de crecimiento, ¿sí? No, listo. Pero sí que ¿qué dato te puede dar peso y edad? Peso y edad. Claro. ¿Qué relación? El peso y la edad. ¿En qué me ayudaría? No. Talla, edad. Sí, pues estoy creciendo. Peso, talla. También, porque tengo una talla determinada como peso. Pero ¿y la peso y la edad? ¿En qué me ayudaría? Estoy hecho nutrición, deben saber eso. Era un nivel. En niños, ¿no? Factor. ¿Eso no se mide en niños? ¿Peso? ¿Qué tiene que ver peso y edad? Estado nutricional. El estado nutricional. No tiene que ver mucho con la parte de crecimiento, sino estado nutricional. Por eso, ¿se han hecho nutrición? Hola, profesor de nutrición. Se lo enseñan. Bueno, ¿ya? Y básicamente, no se olviden, la talla y edad tiene que ver con, ahí sí, con crecimiento, y ahí van a ver, oye, ¿por qué están más pequeños? Enanismo, ¿no? Lo primero que les va a pasar a las mamás que son primigestas, las primeras mamás, cuando el primer hijito, es clásico, no sé por qué siempre vienen, no, mi hijito no está creciendo, pero no te entiendo. ¿Come? Sí. ¿Juega? Sí. Ya va a crecer, le digo, o sea, ¿por qué te esperan? Es mucho la desesperación. O sea, no, es que mira, sus compañeros han crecido más. Sí, pero mientras esté dentro de las gráficas, no esperes que tu hijo crezca más. O sea, dentro de como les repito, no todos crecemos al mismo ritmo. ¿Ya? O sea, como les digo, a mí me sorprendía porque era extraño. Hasta fuera de bromas, mis compañeros pensaban que yo había repetido. Claro, teníamos todos 6 años en primero de primaria y yo fuera de mente, ellos eran enanitos, eran chiquititos y yo era más alto y decía, y yo me iba a los de tercer año de primaria y con ellos sí teníamos la misma talla, ¿no? Y decían, y ellos por eso yo pensaba que yo había repetido y se acercaban, todo repetido, ¿no?
Entonces, cosas que nos pasan. ¿Ya? Entonces, la adolescencia, doctores, básicamente no es un estirón, que es la parte puberal. Pero lo curioso de la adolescencia es más temprano en la maduración que en mujeres. ¿No se ha pasado en el colegio que las damas se sentían más poderosas cuando... Sí, en sexto Sí. grado. Y de ahí Ahora, cuando llegué en por eso. secundaria. Se miran, pero después nos tocó a nosotros crecer. En la secundaria nosotros nos estiramos y ella ya no crece. Sí. ¿No? Entonces, en la etapa puberal siempre va a pasar eso, la dama. ¿Y por qué se da ese fenómeno, doctores? Es para nuestra sobrevivencia. Eso de acá, hay un libro que dice la sobrevivencia del ser humano y dice que esta etapa es importante. ¿Por qué, doctores? Porque es importante que la mujer madure más antes que el varón. Porque de ella depende la sobrevivencia de la especie. Y el varón es un desastre para poder... A ver, damas, ¿quién madura más rápido, el varón o la mujer? La mujer. Sí, La mujer, o sea, sí, es verdad. varones reconozcan. Sí, sí, es verdad. No podemos. Pero ¿por qué sucede eso? Lo alcancé, pero. Porque la mujer asume responsabilidades mucho mayores que el varón. El hecho de tener un bebé requiere madurez. Vamos a tener emocional, madurez de responsabilidad materna, de cuidar a un nuevo. El varón no, o sea, el varón no desarrolla esa madurez. Tanto así que cuando ve al niño no sabe qué hacer y se desespera. Se espera. La dama ya es más Y le instintivo. pegan. Y es importante que la dama madure antes. Por eso es que fisiológicamente ellas son las que Quiero ver a maduran más Cristel, rápido. que habla Su crecimiento es tanto. más acelerado. Su cerebro se regala, desarrolla Cristel. mucho más rápido. Su inteligencia es mucho mayor que nosotros. ¿Listo? Por eso ellos actualmente, en estadística, hay más mujeres en medicina que varones. Ah, sí, sí, sí. No porque el varón no quiere, sino que el varón ya ha aprendido y sabe que no quiere castigar su cuerpo. Hay más, Queremos dormir, queremos... pero hay más obreros que obreras. No, es que en verdad, el varón, las generaciones de ustedes, los varones, ya no es como la generación de varones de antes. Los varones de antes eran más tolerantes al estrés, ¿no? O sea, el varón... A ver, Eran si hombres. ustedes estuviesen en la época de militar, me acuerdo que salías en la calle, te atrapaban, te cortaban el pelo, te metían al cuartel y empezaba tu ejercicio militar. Te hacían tu bautismo con tierra, barro, te hacían todo y tú tenías que aguantar. Te ponían ahí, hacías planchas y así grites de dolor, tenías que seguir haciendo planchas de dolor. A ver qué calle. ¿Me dejo entender? O sea, el varón, psicológicamente en esa época, el varón lo formaron de una manera muy dura. Incluso van a ver que hay papás Traumados. y hay traumados. Mi papá. El varón tenía una connotación diferente, era como que asumía, pero ahora el varón es más práctico. No, yo no quiero eso, no quiero sufrir eso, no quiero aquello, no quiero esto. Ojalá. ¿Para qué me voy a matar eso? Esa era mi Yo decepción. quiero algo más práctico, ¿me dejo entender? La dama, por su inteligencia, por su capacidad de razonamiento, aquí no, o sea, siempre va a buscar algo más. Nunca es como varones, ¿no? Interesado. No son conformistas. Que el varón conformista no es un buen prototipo para ser para una dama. Las damas siempre van a buscar un varón que siempre avance, no sea conformista. Ay, ya estoy bien. ¿Por qué? Porque la inteligencia de la dama la lleva a ese punto. ¿Ya? Siempre les gusta avanzar. Y para ellos es un reto de medicina. Para el varón, actualmente ya no sé por qué, pero lo que ha pasado, ¿cuántas damas son en su promoción? Varias, no sé. En porcentaje, ¿cuántas Más damas? que hombres. ¿Cuántos son en su promoción de todo segundo año? 75, 80, 75, 80. No, Ese fenómeno. 60, 65. 65. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 varones. 10 varones, 11 varones. Marín. Bueno, está proporcionado. Pero en otras promociones he visto de que son casi el 70%. Por ejemplo, la promoción de primer año también son muy pocos varones. Y este fenómeno no está pasando solamente en la UPU. Cayetano Heredia, San Marcos,
La pregunta es ¿por qué creen? Por eso la madurez femenina le permite a la dama tener más noción de lo que quiere hacer. El varón es un poco más perdido en ese aspecto. Y conforme ha ido perdiendo cierta responsabilidad, madurez, ya no quieren cosas muy exigentes, quieren cosas más prácticas. Entonces recuerden, doctores, es importante para la sobrevivencia. ¿Ya? El brote de crecimiento cerebral da razón del 20% de la estatura del adulto y el 50% de la población de la masa ósea en el adulto. ¿Ya? Y básicamente el crecimiento se completa cuando baja la influencia de ¿quién? Del estrógeno. Bien sea secretado por el ovario o convertido por aromatización de la testosterona en los hombres, se produce la fusión de las epífisis, ¿no? Entonces, recuerden esto. Una vez que nuestras epífisis se han modificado, ya no crecemos. No cometan el error de tomar corticoides. El corticoide osifica rápidamente sus epífisis. ¿Ya? El corticoide, doctores, va a hacer que calcifiquen más rápido sus zonas de crecimiento a nivel inicial. Su cartílago de crecimiento se va a osificar. En pocas palabras, si tú a un niño le vas a dar corticoides, los que van a ser pediatras, ¿ya? Puede que tú alteres su crecimiento. Ten cuidado. ¿Ya? Vamos, doctor, ¿qué hijita no crecido? Entonces, doctor, por ejemplo, en un Cushing también no crecería. Sí. Si hace un Cushing a nivel pediátrico, su crecimiento es pequeño. A no ser que corrijas el problema. Claro, antes. ¿Listo? ¿Listo? Además de las hormonas sexuales se observan incrementos considerables de la insulina, la hormona de crecimiento y la IGF-1, que contribuyen al crecimiento del adolescente. Todo lo cual, junto a la función tiroidea normal, es esencial para el brote y el crecimiento en los adolescentes. Entonces, crecimiento, ¿quiénes intervienen? Hormona de crecimiento, IGF-1, tiroides, y también se ha mencionado que la insulina juega un papel en el crecimiento. Pero en los bebés decía el libro. Decía el libro dice que que afectaba mucho, por ejemplo, si la madre era diabética y tenía niveles altos de insulina, el bebé nacía macrosómico. Por eso te digo, o sea, la insulina juega un papel desde un punto de vista ya patológico, diría yo. No tanto de... Porque los niveles de insulina normales están en todos. Pero hormona de crecimiento adecuado, IGF-1 y tiroides juegan un papel importante en nuestro crecimiento. Y lo que dice su compañero es correcto. Si tiene una mujer que come mucho, va a aumentar sus niveles de insulina y la insulina va a estimular el crecimiento del bebé. A ver, que nazca un niño de 4 kilos 500 por parto normal, no van a hacer. ¿Ya? O un niño que tenga 4 kilos, a ver, que se abra el canal del parto. 4 kilos. Cesárea, ¿no? ¿Ya? Entonces, ambos juegan un papel importante en la regulación en el eje que hemos mencionado. Y no se olviden que Ya había cuando yo sufra el único, no, esa parte no lo tocamos. Acá, esto quería mencionar. Miren, acá. Nosotros tenemos una pregunta. ¿Y qué pasa si yo le doy hormona liberadora de hormona de crecimiento a una persona que no tiene hormona? O sea, no te doy hormona de crecimiento, sino te doy hormona liberadora de hormona de crecimiento. Inhibo el nivo pulsátil. Inhibo el ciclo pulsátil. No, te lo doy de forma pulsátil. Ya, entonces si fuera pulsátil, sí, entonces aumenta. Ya, te lo doy de forma pulsátil. Es complicado, ¿no? Porque tendrías que estar ahí inyectando, pasar unas horas, inyectando un poquito, y no. Entonces, ¿podría crecer una persona? Sí, podría claro que crecer. sí. Y dice que el desarrollo sería mucho más óptimo si es que en caso se logra estimular al hipotálamo con hormona liberadora de hormona de crecimiento para que la adipófisis. Pero el problema hasta ahorita no se ha logrado hacer, o sea, tendríamos que estar ahí. Claro. No se ha logrado crear el fármaco para que tenga un pico pulsátil de forma autónoma. Entonces es complicado hacerlo. Si no, ya existiría el medicamento. Tendría que ser conectado a una máquina y liberando la hormona liberadora de crecimiento, pero el costo sería muy alto. Pero sí,
se está yendo por ese lado. Ahorita la nueva ingeniería farmacológica está yendo por ese tipo de terapéutica para hormona de crecimiento. Ya no da hormona de crecimiento, sino hormona de hormona de crecimiento. Observen. ¿Quién es acá el más grande? ¿Quiénes son los chiquititos y quiénes son los grandes? El que está, el último. ¿Ellos son normales o él es el grande? La puerta es proporcional. Ellos son muy chiquitos. La puerta es muy grande. Ya, él es aparentemente de estado normal y ellos son de estado pequeñito. Claro, ¿no? claro, sí. Pero a ver, si tú lo sacas, ya, saquémoslo de cuadro él, saquémoslo de cuadro. Imagínense que solamente están los dos. Se ven normales. Parecen normales. Sí. ¿Listo? Parecen normales. Son proporcionales. Hablamos de la resistencia a la hormona liberadora de hormona de crecimiento, que es un problema a nivel de receptores, a nivel de lo que es la hipófisis. O sea, puede ser mi hipotálamo secretando adecuadamente, pero de repente no hay una respuesta a nivel receptora de la hipófisis y hay una resistencia al crecimiento. Estos pacientes crecen de forma simétrica. Perdón, se quedan pequeños de forma simétrica. ¿Ya? Es por eso que si tú los miras a ellos, son chiquititos, pero es proporcionalito, es como un manito chiquitito. Pero tú dices, es proporcional a sus brazos, a su cuerpo, su cabeza es proporcional al tamaño que tiene. Todo es proporcional. Entonces, en este caso, estamos hablando de dos individuos que son casados, ¿no? Homocigotos, para la mutación de básicamente del receptor de la hormona liberadora, hormona de crecimiento. O sea, el receptor está fallando. ¿Ya? El hombre, el más alto, en este caso, de 56 años, perdón, el hombre el más alto, bueno, ¿ya? Que mide 56 años, que más o menos que tiene esta enfermedad de la resistencia a la hormona de crecimiento, mide un metro, ¿cuánto? 37. Su esposa, que también tiene el mismo problema, 58 años, que mide un metro 21 o 121 centímetros, ¿no? Chiquititos. Ahí tú no lo ves, pero son chiquititos. Le roban el zapato a la barra. Y existen ese tipo de personas con ese grande. Entonces él debe estar midiendo un metro 70, más o menos, un metro 65. Ya, 74. Ya. Entonces, ¿qué igualito? ¿listo? Entonces, lo que quiero que ustedes entiendan es que cuando tengan problemas que básicamente vayan exclusivamente a la secreción de hormona de crecimiento en general, como punto de partida, tú vas a ser un enanito simétrico. Pequeñito, pero simétrico. El problema es cuando yo tengo problemas de receptores en diferentes órganos. Por ejemplo, si yo tengo un problema de receptor justamente en la parte ósea. No tengo problemas de receptores a nivel de mi tronco, sino mis bracitos. Voy a ser chiquito, pero mi cuerpo va a ser normal. Mis bracitos van a ser así, ¿no? Mis piernitas van a ser chiquititos. Y ustedes han visto ese tipo de enanitos. O sea, dependerá del trastorno de receptor que tengan en diferentes órganos. Entonces, ¿cómo va a ser la simetría? Ahora, los pacientes tiroideos también tienen problemas de crecimiento. La diferencia entre un tiroideo y es que el tiroideo tiene retardo mental en su mayoría. Todos, mejor dicho, todos tienen retardo mental. ¿Ya? Entonces, observen, tengo mutación. Ahora, doctor, yo tengo buena hormona de crecimiento y yo tengo problemas del receptor de la hormona de crecimiento. O sea, a los órganos que le toca ir a hormona de crecimiento no tiene buen receptor. Tampoco el hígado va a tener buen receptor, por tal motivo, ¿voy a secretar IGF-1? No. Entonces, y esto le llamamos la mutación en síndrome de Laron. Miren cómo crece la cabeza un poco desarrollada, ¿no? Una leve microcefalia, micrognatia, no desarrolla su tejido óseo adecuadamente. Tengo mutación del receptor de solamente IGF-1, solamente IGF-1, o sea, todos los receptores que actúan con IGF-1. Entonces ahí voy a tener, miren, microcefalia, ¿no? Tienen su boquita pequeña, sus restos pequeños. Y tengo mutación del IGF-2. ¿Dónde actúa esto? En la bebé fetal. Son bebés mucho retardo de crecimiento, son chiquititos, nacen así, pequeñitos.
como ratoncitos. Bonitos, bonitos. ¿Ya? Entonces, Doctor, eso también pasaría cuando tiene resistencia a la insulina en bebés. Eso mencionaba también el libro. la resistencia a la insulina. Sí, podría ser, pero no es tan potente como su receptor del IGF-2, perdón, el 2. ¿Ya? Porque hemos dicho que el 1 y el 2 actúan para el crecimiento intrauterino. Talla baja, no se pagan mutaciones en el receptor de, básicamente, esto, la hormona, liberador de hormona de crecimiento, ¿no? Pero es simétrico, su cabecita y su cuerpecito, todo es simétrico. Y así van a crecer, viviendo, hablan normal, razonan normal, casi no hay mucho problema en su desarrollo intelectual. O sea, pero que dicen, miren, al comienzo, los 6 meses, perfecto, pero después, otras gráficas van bajando. Entonces, doctores, si tengo resistencia a la hormona de crecimiento, ¿cómo es su crecimiento prenatal? Es normal, van a crecer, básicamente, el crecimiento postnatal va a ser chiquitos, ¿no? Su proporción o su volumen cefálico es normal, porque hemos dicho que casi la mayoría crece en forma simétrica. Su proporción, proporcionado, hemos dicho, ¿no? Que la mayoría son proporcionados, ¿listo? Pero si hay, por ejemplo, resistencia a nivel de la hormona, receptor de la hormona de crecimiento, ahí sí pueden haber su crecimiento postnatal levemente bajo, su crecimiento sí va a ser más lento, volumen cefálico ya se hace mucho más disminuido, ¿listo? Y cuando ya hay deficiencia o resistencia a la IGF-1, ahí sí, doctores, es más caótico, porque nacen con microcefalia, cabecitas chiquititas, bien pequeñitas. Así, yo hice un bebito así, una cabeza cuerpecito y su cabeza bien chiquitita, parecía un ratoncito. Efectos metabólicos, básicamente, la hormona de crecimiento hiperglicémico, ¿no? Su objetivo es elevar la glucosa, anabólico y lipolítico, ¿no? O sea, en pocas palabras, mejora tu masa muscular y te quita la grasa, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Para los que van al gimnasio. El IGF-1 básicamente es un efecto más hipoglicemiante, anabólico y agente lipotrófico. La grelina básicamente es un péptido olexigénico y potente factor estimulante de qué? Me voy a mencionar Eso es lo eso. que... ¿Ya? De cuando se... En el estómago... Claro, justamente ahí entra otro factor, ¿no? La grelina, anote otro que estimula la secreción de otro factor de crecimiento, es la grelina. La grelina es... Ahora exigénica. No, o sea, la grelina ¿qué es? Es para el hambre. ¿Quita el hambre o Es para el hambre. Aumenta el hambre. aumenta el hambre? Ya. Su opuesto es la leptina. ¿Quién más también les baja el hambre, aparte de la leptina? Leptina, no, Insulina. Está bien, chicos. Miren. ¿Saben qué se ha visto? Que el ser humano capta mejor la energía de lo que comemos, o nuestro cuerpo se desarrolla mejor energéticamente cuando hay una relación entre insulina y hormona de crecimiento. ¿Ya? O sea, si yo solamente tengo hormona de crecimiento y tengo baja insulina, no va a haber buena funcionalidad metabólica. ¿Ya? Entonces, por tal motivo, la insulina y la hormona de crecimiento son imprescindibles en animales homeoternos para adaptar la energía, usando la cantidad de alimento, proviene del anabolismo cuando el suministro de calorías excede las demandas de catabolismo en sentido contrario. Y no se olviden la insulina, principal hormona metabólica, ¿ya? En la alimentación, y la hormona estimulador de la lipólisis durante el ayuno prolongado. Se supone que ustedes cuando ayunan secretan más hormona de crecimiento. Y si secretan más hormona de crecimiento, ayuno, no tengo otra palabra, ayuno, ¿listo? Van a hacer que hagan lipólisis. Por tal motivo, en el ayuno, siguiendo la glucosa, hacemos más consumo de energías lipídicas, ¿ya? Lipídicas. Y oh sorpresa, cuando secretan hormona de crecimiento y ayunamos, no sé si han escuchado en la iglesia cuando les dicen hay ayuno y oración, Sí. para que se conecten mejor. Supuestamente. Para que se conecten mejor con Dios, pues, para que su mente esté más lúcida, puedan conectarse mejor con Dios. Tengo hambre. Y es porque que en verdad no controlan su apetito ustedes. Yo sí, cuando... Bueno, si ustedes me dicen, doctor, no coman durante el día, yo no como y no me da ganas de comer. O sea, yo lo Yo cuando controlo, leo, porque estoy en el hospital y no me
me da hambre. Cuando quiero comer voy y como. Cuando no, no como. O sea, no siento esa sensación de que tengo que comer, mi estómago me duele. O tengo gastritis, ¿no? Mira, acá. Entonces, yo siento que controlo muy bien eso. Hay personas que no lo van a controlar mejor bien, pero bueno, cada persona es diferente. Pero lo que quiero que ustedes entiendan es lo siguiente. Cuando tú ayunas, secretas más hormona de crecimiento y tu sentido es mejor. La hormona de crecimiento tiene un poder antioxidativo, regenera mejor tejido neuronal, tus energías son mejores en ese momento y vas a poder conectarte mejor. Por eso es el principio, ¿ya? Por eso es el principio. Bueno. O sea, todos los días, un día. Sí, Jesús ayunó 40 días y 40. Sí. No ayunamos, desde ahora de desayuno. Una de los doctores, una opinión diferente sobre el ayuno intermitente. Ah, ya, ese es. Diferentes doctores, ¿no? Cada uno tiene diferentes buenos y malos. Ustedes, desde el punto de vista. No, el ayuno intermitente también es interesante. O sea, el ayuno en sí es bueno. Pero yo no estoy diciendo que ya, pues no dejes de comer 4 días, 3 días, ¿no? Vamos un día que hagas tu ayuno. Y es bueno el ayuno porque te permite limpiar la parte intestinal, te permite desintoxicarte, ¿no? Y si tomas agua, mucho mejor. El eje grelina, hormona de crecimiento, esenciales para sobrevivir al hambre, ¿ya? No se olviden, en menos ¿no? Pero pues, en el ser humano, grelina y hormona de crecimiento básicamente va a despertar tu apetito, ¿ya? Muy bien, lo mismo que hemos tocado. Acá es el experimento donde han visto cómo va si doy hormona libre de hormona de crecimiento y doy grelina. Y si junto los dos, se ha visto que hay mejor respuesta. ¿Listo? Finalizamos y acá viene el resumen de todo lo que hemos ido analizando. ¿Qué estimula el crecimiento? Ejercicio, estrés físico-psicológico, sueño, ¿ya? De ondas lentas, ya saben cuáles son las ondas lentas, vía con ejercicio antinética, disminución de la glucosa potasio, alimentos con contenido alto en proteínas, que inhiben la secreción hiperglicemia postprandial, ácidos grasos libres elevados, ¿qué más? Niveles elevados de crecimiento, IGF-1 elevado, ¿qué pasa del sueño? Sueño REM, ¿ya? El sueño REM inhibe. Cuando haces la peristalsis, es la primera onda de las ondas lentas. Envejecimiento Es nervioso. y depresión y deprivación afectiva. Digestivo. Que las personas que están con depresión tienen poca hormona de crecimiento. Ahora, Opioides. Vamos a ver. ¿qué estimula la hormona de crecimiento? Hipoglicemia, ya, neuropéptidos, neurotransmisores clásicos. Hablamos un poquito de la parte de fármacos, de estrógenos, testosterona, que inhibe la inducción de glucosa, neuropéptidos, neurotransmisores.